Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar sobre las emociones, ¿sí? Para empezar, a mí me gusta usar esta frase de Joe Dispenza que dice: ¿por qué esperás en el fondo que te ocurra algo distinto en la vida si cada día tienes los mismos pensamientos, actúas de la misma manera y sientes las mismas emociones? Cuando leí esta frase, para mí dije, wow, me voló la cabeza porque pienso que es algo que estamos tan acostumbrados a vivir de la misma manera, hacer las mismas cosas, pensar lo mismo y por lo tanto sentir lo mismo, que nos vamos adormeciendo y no nos damos cuenta del poder que tienen nuestros pensamientos y nuestras emociones. Le damos mucho poder a las acciones, pero nos olvidamos de el gran poder que hay atrás de nuestra capacidad de pensar y sentir. Si ustedes están acá, estoy segura que muchas veces hicieron dietas o intentaron bajar de peso haciendo cosas solo centrándose en la acción, la acción, la acción. Sin embargo, en algún momento algo hizo que entren a Siempre Mariposa y ahí cambió. Pero ¿cambió solo las cosas que ustedes hacían? ¿O qué fue el cambio más grande que tuvieron para ustedes? Y quiero que me vayan respondiendo. En el chat, pónganme qué fue lo que ustedes sintieron que fue el cambio más grande. La disciplina, hacer un plan, más empuje, no sentirme sola, desinflamar mis articulaciones. Bien, y todo eso, ¿a qué se debió? ¿A qué creen que se debió? Normalmente, ordenarme. Normalmente, nosotros, cuando pensamos en un cambio, de nuevo, se lo atribuimos a las acciones que hacemos. Y por supuesto que las acciones son la clave, ¿sí? Si nosotros no actuamos distinto, nada va a cambiar. Pero ya a lo largo de la clase les voy a explicar que para poder actuar distinto, tenemos que sentirnos distintos, ¿sí? Las emociones son claves en el proceso de cambio. Y cómo yo me siento, según el enfoque construccionista, que es lo último en la ciencia, digamos, pasa esto. En nuestra mente hacemos como un cóctel de nuestras experiencias pasadas, el contexto en el que estamos y la interocepción, que la interocepción es información segundo a segundo de cómo está mi cuerpo, o sea, cómo está, por ejemplo, la temperatura de mi cuerpo, cómo está mi estómago, cómo están mis intestinos, eh, cómo está mi presión, toda la información de nuestro organismo a través de distintas hormonas y neuroquímicos y demás, eso se manda al cerebro y ahí nuestro cerebro hace como una evaluación y de acuerdo a esa evaluación es cómo nos sentimos ahora, ¿sí? La evaluación que hace nuestro cerebro es cuánta energía siento y cuánto placer. Y a eso nosotros le ponemos un nombre, ¿sí?
a eso nosotros le decimos que estamos, no sé, felices, enojadas, angustiadas, ansiosas, contentas, ¿sí? Pero lo que sucede en nuestro cuerpo es que nuestro cerebro hace un análisis de cómo está toda la información de mi cuerpo en este momento. El contexto, ¿sí? No es lo mismo estar ahora en casa tranquila que estar en el trabajo escuchando esta charla, viendo si alguien entra a interrumpirme o no. Y también las experiencias pasadas tienen mucha importancia en cómo nos sentimos. Si yo anteriormente ya estuve en una charla sobre emociones y me encantó, es probable que hoy venga entusiasmada. Si yo estuve en una charla sobre emociones y me pareció, no sé, que no me sirvió de nada, no me gustó, me pareció aburrida, hoy ya voy a venir más desganada, ¿sí? Las experiencias pasadas tienen mucha influencia en cómo nos sentimos. Entonces, para que ustedes tengan una idea, las emociones las construimos, ¿sí? En base a las experiencias pasadas, al contexto y a cómo está mi cuerpo segundo a segundo, ¿sí? Tengan en cuenta esto, que las emociones pueden cambiar muy rápido. ¿Qué pasa con esto? La idea de esta charla es poder entender cómo hago para, cuando yo estoy enojada, por ejemplo, que fue algo que surgió hoy, pasar de estar enojada a estar, no sé, bien, a estar contenta, a estar confiada, no importa. Poder cambiar la intensidad de nuestras emociones es la idea de todo lo que vamos a ver hoy. Una cosa importante que quiero que se lleven es que no existen emociones positivas y negativas. Las emociones son displacenteras, que serían estas, digamos, son las emociones llamadas displacenteras y placenteras, pero no hay una emoción negativa. ¿Por qué no hay una emoción negativa? Porque las emociones en sí es información que le da nuestro cuerpo a nuestra mente para saber que algo está pasando. O sea, si yo estoy incómoda, probablemente es una emoción displacentera, pero tal vez es una forma que tiene mi cuerpo de avisarle a mi mente que tengo frío, me estoy sintiendo incómoda. Pero también me puedo sentir incómoda porque no estoy acorde con las personas que tengo alrededor. Entonces, no es que estar incómodo es una sensación, es una emoción negativa, sino que es poco placentero o displacentera. Pero siempre tengan en cuenta esto, las emociones son información que nos brinda el cuerpo para saber qué nos está pasando. Y algo muy común es creer que podemos suprimir una emoción. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, les decimos, sobre todo a los niños, si tienen hijos, es muy común decir, no llores, esto es una pavada. Cuando nosotros hacemos eso, lo que hacemos es enseñarle a, en este caso, un niño o a cualquier persona, que está mal sentirse de esa manera. Y entonces, ese niño aprende a dejar de expresar esa emoción, pero la sigue sintiendo. Si ese niño, por ejemplo, está preocupado, está angustiado, no sé, está triste porque se le rompió un juguete y le decimos no llores, no pasa nada, nosotros le estamos enseñando a no expresarse
no a no sentirlo. Las emociones se sienten en el cuerpo, ¿sí? Son biológicas. Cada vez que yo siento una emoción, se disparan hormonas y neurotransmisores en mi cuerpo que hacen que yo actúe de alguna manera. Entonces, cada vez que ustedes sientan una emoción, por más que sea extremadamente displacentera, como suele ser la ansiedad, es muy importante saber que nosotros no podemos suprimir esa emoción. Sí podemos gestionarla, y la gestión es subir o bajar el volumen de una emoción, pero no se elimina. No es que de un momento para otro decimos chau y dejé de sentir eso. Tenemos que aprender a bajar el volumen para subírselo a otras que son más placenteras. Y hoy vamos a ver eso. Bien, ahora vamos a hablar sobre la teoría del iceberg. La teoría del iceberg dice que a nosotros nos va la vida de acuerdo a lo que hacemos. Es decir, que lo que hacemos o lo que dejamos de hacer tiene un impacto directo en los resultados que obtenemos en cualquier área de nuestra vida. Esos comportamientos, o sea, lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, está directamente relacionado con cómo nos sentimos. Es decir, que las emociones tienen un impacto directo en lo que somos capaces de hacer o dejar de hacer. Y lo que nosotros sentimos va a estar estrechamente relacionado con lo que nosotros pensamos. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que estoy pensando en este momento, es cómo me voy a sentir y qué cosas voy a hacer o dejar de hacer. Y eso va a tener un resultado. ¿Sí? Pero cuando ustedes piensan en cambiar, ya sea de alimentación o cualquier cosa que ustedes quieren cambiar en su vida, siendo totalmente sinceras, ¿pensaron en cómo me estoy sintiendo o en qué estoy pensando para poder cambiar? No. La mayoría de las personas, cuando buscamos un cambio, queremos cambiar lo que hacemos, pero nos olvidamos de la importancia que tiene cómo nos sentimos. Saber qué estoy sintiendo y cómo hago para sentirme de otra manera es clave para poder cambiar. Y a eso se le llama gestión emocional. Cuando yo puedo cambiar, o esto que les decía, bajarle el volumen a una emoción, o puedo moverme en este tablero, ¿sí? Eso es gestión emocional. Es aprender a ver qué tengo que hacer, cómo tengo que hacer para poder cambiar la manera en la que me siento. Y si ustedes se fijan acá, las emociones están en el medio entre los comportamientos y los pensamientos, ¿sí? Esto significa que nosotros podemos aprender a gestionar nuestras emociones cambiando nuestra forma de actuar o a través de los pensamientos. Por ejemplo, a través del comportamiento sería algo típico que suele pasar es, estoy ansiosa, ¿cómo? Chao. Ahí baja, la comida hace que baje esa ansiedad y por un ratito seguramente me siento mejor. Pero después aparece la culpa y es el círculo sin fin, ¿sí? Una emoción, yo la tapo con algo, pero vuelve. Entonces, eso sería como un círculo negativo, pero también suele pasar que, por ejemplo, yo siento ansiedad y me voy a entrenar. Entonces,
Una vez que yo empecé a entrenar, ya se liberan endorfinas, pasan un montón de cosas a nivel biológico que hacen que esa ansiedad baje y después yo esté satisfecha, esté feliz, esté contenta, esté alegre, ¿sí? A través de un comportamiento, yo regulo una emoción. Otra cosa común es, por ejemplo, cuando estoy enojada, gritar hace que esa emoción, ese enojo, baje. Llorar es otra de las son acciones, ¿sí? Comportamientos que tenemos que regulan nuestras emociones. Pero hoy nos vamos a centrar en esto, en los pensamientos. ¿Cómo hago para regular mis emociones, para gestionar mis emociones a través de lo que estoy pensando? Y acá, para explicarles eso, tenemos que antes recurrir a la regla del 2%. La regla del 2% es una regla que dice que nosotros podemos usar todo nuestro cerebro, pero no podemos usar todo nuestro cerebro a la vez, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo estoy con una emoción, o sea, imagínense que tengo 100 neuronas, ¿sí? Voy a tener 5 prendidas en enojo. Entonces estoy enojada, pero estoy capaz que le pondría bronca, tengo bronca, ¿sí? Pero todavía puedo pensar, ¿sí? Tengo un 1,5% de neuronas, o sea, sería de 100 neuronas, yo puedo usar 20. Si tengo 5 en bronca, otras 15, ¿sí? Yo las voy a tener disponibles para poder pensar. Ahora, si en lugar de eso yo estoy furiosa, yo estoy usando 15 neuronas para sentir esa furia. La intensidad de la emoción es muy alta y la capacidad de razonamiento que tengo es baja, ¿sí? Porque yo solo voy a estar usando 5 neuronas para pensar, ¿sí? Entonces, cuando las emociones son muy intensas, como no tenemos neuronas disponibles para pensar, tomamos peores decisiones. ¿En qué se basa esto? En que nos arrepentimos más de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que dejamos de hacer, ¿sí? Entonces, si yo puedo regular la intensidad de esa emoción, si yo aprendo a pasar, me doy cuenta que estoy furiosa y aprendo a gestionar eso, voy a pasar de estar furiosa a estar enojada, a estar con bronca, y ahí es cuando yo puedo pensar mejor y buscar soluciones a lo que me está sucediendo en ese momento, ¿sí? Normalmente nosotros queremos tomar decisiones en esos momentos. Estoy enojada porque pasó algo y en vez de decir, bueno, me voy a calmar, voy a respirar y después veo qué hago, queremos resolver en el momento y eso trae arrepentimiento generalmente, ¿sí? Si yo se lo llevo al enojo, es esto que les conté, pero ¿a quién no le pasó de estar ansiosa, comer a lo loco y después de eso sentirse mal por lo que había comido? O esta que aparece la culpa es ¿por qué comí tal cosa? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué no fui a entrenar? ¿Por qué
ahí aparece el eterno porqué de revolver en lo que hicimos, y la verdad es que ya está. El porqué es porque no tenía neuronas suficientes para poder pensar y decidir qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, como no tenía neuronas disponibles para poder pensar, la mente siempre, si nosotros no le damos una indicación clara, la mente va al camino conocido. Y el camino conocido decía comer. Entonces, o, no sé, comer postre. Entonces, ¿yo qué hice? Terminé de almorzar y le entré al postre. Y después me arrepentí porque no era lo que yo quería, porque no, yo sé que no es lo que me va a ayudar a lograr mi objetivo y demás. Sin embargo, es más, a veces ya sabemos que lo comemos y que después vamos a estar mal. Sin embargo, no podemos salir de ese círculo vicioso porque no tenemos neuronas disponibles. Simplemente por eso. Entonces, es muy importante entender esto para decir, bueno, ¿qué cosas me sirven a mí para pasar de estar furiosa a estar enojada a estar con bronca? ¿Qué cosas me sirven a mí para pasar de estar, no sé, con una ansiedad terrible a estar incómoda, a estar tranquila, a sentirme a gusto? Y esto, yo me encantaría poder decirles, esto se hace así, 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 pero no funciona. Lo van a tener que averiguar por ustedes mismas. O sea, ¿por qué? Porque lo que a mí me resulta para bajar mi ansiedad, puede que a ustedes también les dé resultado o puede que no, ¿sí? Cuando yo estoy ansiosa, yo entreno CrossFit. Entonces yo me voy a entrenar y automáticamente mi mente se puso en lo que estoy haciendo y desapareció todo. Pero hay personas que capaz que se van a entrenar y no les sirve, no les es suficiente, al contrario, siguen pensando. Hay personas que dibujan, pintan y con eso les sirve para descargar esa emoción displacentera. Hay otros que bailan, hay otros que cocinan. Ustedes van a tener que encontrar cuáles son los comportamientos que hacen que esa emoción que están sintiendo cambie la intensidad. ¿Cómo venimos hasta acá? Yo me como las uñas, ¿es una emoción reprimida? No lo sé. Yo no diría que es una emoción reprimida, sino que es un comportamiento que te ayuda a bajarle la intensidad a una emoción. Eso sería lo que yo digo, ¿no? Puede que sea una emoción reprimida, puede que haya un montón de cosas atrás, ¿no? Pero para mí tiene que ver con esto de que, nada, si estoy nerviosa, es tac, 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 me como las uñas. La pregunta sería, ¿en qué momentos te comes las uñas? Mirna, ¿ibas a hacer alguna pregunta? No, no, no. Bien. Em, ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Se entendió? ¿Hay dudas? ¿Seguimos? La respiración me ayuda un montón. Sí, la respiración es clave. La respiración es una... ¿Vieron esto que les decía acá? Miren. ¿Se acuerdan que en la primera filmina que les puse, les dije lo de la interocepción, que es cómo se siente mi cuerpo segundo a segundo? Eso, la respiración, hace
que si yo controlo la respiración, mi corazón empieza a latir de otra manera, la sangre se llena de oxígeno, ¿sí? Normalmente nosotros no, en una respiración normal no podemos extraer toda la cantidad de oxígeno que inhalamos. Normalmente creo que el 90% se elimina. En cambio, cuando yo inhalo a conciencia, sostengo el aire y lo exhalo, ese oxígeno que ingresó a mi cuerpo queda en el cuerpo, ¿sí? Queda en la sangre. Por lo tanto, la sangre va a estar oxigenada, los músculos van a estar oxigenados, va a llegar más oxígeno a cada célula del cuerpo, incluido mi cerebro. Entonces, eso hace que automáticamente es información que se le envía a mi cerebro y mi cerebro interpreta que yo estoy en calma, por ejemplo. Si yo estoy respirando lento, significa que estoy calmada, porque cuando nosotros estamos en una situación estresante, empezamos a hiperventilar. ¿Qué es esto? Cuando estoy corriendo, cuando estoy cansada, es esta típica movimiento que respiramos cortito y nos movemos. Eso le avisa a mi cuerpo que estoy en estrés. En cambio, si yo respiro, sostengo el aire conscientemente y lo exhalo lento, es una forma de decirle a mi cuerpo que está todo bien. A ver, ¿qué más por acá? No sabía que nuestro cerebro actúa de esa forma, me ayuda a entender mis pensamientos y acciones. Sí. A veces uno quiere bajar, pero el entorno nos juega en contra. Sí, el entorno es otra de las cosas de esto que hay que tener en cuenta. El contexto o el entorno tiene mucho que ver. O sea, no es lo mismo estar viviendo en un pueblo, vivir en el medio de Buenos Aires o vivir en el, no sé, en el medio de un campo, por ejemplo. Ya con simples cosas, tan simples como eso, digamos, como el lugar en donde vivimos, ya cambia. Ni hablar si, por ejemplo, vivimos o trabajamos con personas que se quejan. Chau, es terrible. El entorno con las personas con las que nos rodeamos tiene una interferencia muy grande en cómo nos vamos a sentir. La queja aleja y estresa, sí, tal cual. Algo muy bueno con respecto a la queja que cuando lo escuché me pareció excelente. ¿Vieron la película La Sociedad de la Nieve? La que se cae el avión y demás. Una de las normas, de las reglas que pusieron cuando se enteraron que no los buscaban más, fue que la persona que se quejaba, o sea, ya estaban en condiciones extremas. Entonces, dijeron que si alguno de ellos se quejaba, automáticamente no comía a menos que le pida disculpas a todo el resto. Y a veces nosotros nos quejamos de que hace calor, de que hace frío, del gobierno, de esto, del otro, y no nos damos cuenta de que eso nos interfiere en cómo nos sentimos, empieza a interferir y después eso tiene consecuencias en lo que hacemos o en lo que dejamos de hacer, ¿sí? Entonces, la queja es terrible para nuestra mente. La queja, las palabras que usamos, las cosas que escuchamos, ¿sí? Lo que vemos, todo interfiere en cómo nos sentimos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que consumimos, pero no solo de alimentos, sino también con lo que vemos, con lo que escuchamos, con las personas con las que nos rodeamos. Es muy importante. Celi dice, yo me quejaba mucho y estoy viendo cambios positivos porque a veces lo hacía en automático. Sí, lo hacemos en automático y no solo que lo hacemos en automático, sino que empezamos a ser adictos a la queja y adictos en serio. No es exagerado.
cada vez que nosotros nos quejamos, se libera en nuestro cuerpo determinadas hormonas y demás que hacen que mi cerebro sienta placer. O sea, yo me voy a sentir mal, pero mi cerebro siente placer. Entonces, lo repite, lo repite, lo repite. Es adictivo. Quejarse, poner excusas, es totalmente adictivo y tiene que ver con eso. Bien, entonces, vamos a seguir. Me abrió los ojos una amiga y pucha, dije, molesto a otras también. Sí, tiene que ver con, o sea, cuando nosotros nos quejamos, no solamente nos influye a nosotros, sino a todo el resto. Por eso les digo que el contexto es súper importante. Ahora les quiero explicar esto que es espectacular. Cuando nosotros hablamos de las emociones, ¿sí? Decimos, bueno, yo quiero dejar de sentirme de determinada manera, ¿no? Si normalmente yo suelo ser una persona, no sé, ansiosa, y es una emoción que no me gusta demasiado, no me es funcional, yo digo, bueno, quiero dejar de sentirme de esta manera. ¿Qué hacemos? Y para explicarle qué hacemos, les voy a explicar el modelo modal, se llama. El modelo modal dice que nosotros estamos en una situación, ¿sí? En un contexto determinado. Y para sentir algo, tiene que haber algo que llame nuestra atención. Cualquier cosa, desde un ruido, un pensamiento, pueden ser eventos externos o internos. Por ejemplo, un pensamiento que yo le presto atención y de eso, muy rápidamente, voy a hacer una evaluación. Y de acuerdo a la evaluación, a lo que yo interprete de eso, es la respuesta emocional que voy a dar, es cómo me voy a sentir. Por ejemplo, yo estoy acá sentada, tranqui, dando la charla, y de repente escucho un ruido fuerte, ¿no? Un choque, por ejemplo. Yo siento el ruido de una frenada y que algo se choca. Si yo ahora estoy en mi casa y enfrente tengo el acceso, entonces la evaluación, o sea, el ruido llama mi atención. La evaluación que yo voy a hacer es, che, hubo un accidente enfrente de mi casa. Y la respuesta emocional que voy a tener es, voy a estar preocupada, por ejemplo, ¿no? Ahora, sí, yo agarro y sucede todo lo mismo, pero en vez de estar acá, yo estoy en el medio de un campo alejado de cualquier camino. Yo escucho un ruido, pero la evaluación que yo voy a hacer no va a ser un choque. Voy a decir, no, no sé qué es, no puede ser. Y la respuesta emocional va a ser que voy a estar tranquila, que no me voy a preocupar, ¿sí? Porque es algo que, digo, no, si no hay autos por acá, no puede ser que hayan chocado. Y automáticamente, ante el mismo ruido, la misma situación, todo, pero si yo estoy en un contexto u otro, la respuesta emocional va a ser distinta, ¿sí? No es lo mismo que yo me quede dormida, no sé, un día en la semana que tengo que ir a trabajar y tengo un día complicadísimo, a que me quede dormida un sábado que me había puesto el despertador solo para levantarme y estar tranquila en casa, ¿sí? Las situaciones son las mismas, la respuesta emocional va a ser totalmente distinta. Ahora, atención a esto. Desde que yo estoy acá, en una determinada situación, hasta
hasta que tenga una respuesta emocional a un evento cualquiera, ¿saben cuánto tiempo pasa de una cosa a la otra? Medio segundo. O sea que ahora puedo sentirme distinto, ahora puedo sentirme distinto, ahora puedo sentirme distinto, ahora... A esta velocidad. ¿Sí? Si ya ahora, no sé, pasara, me llaman y, no sé, me dicen que me gané no sé, $1.000.000, yo ya automáticamente me voy a sentir distinto. Pero no pasa ni un segundo que ya la emoción cambió totalmente. ¿Sí? De la misma manera, si en este momento sonara mi celular, yo podría enfurecerme a una velocidad increíble. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender qué podemos hacer para que en ese medio segundo, cuando algo suceda lo que nosotras queremos que suceda. Es decir, en medio segundo yo puedo, por ejemplo, decidir, no sé, comer, esto que les decía hoy, comer postre. Yo decidí en ese medio segundo, yo digo, bueno, no, me merezco un postre, me lo voy a comer. Y es algo que, si yo lo pienso, digo, che, me gustaría haber decidido otra cosa. Pero en medio segundo, yo no puedo pensar y ver qué onda y decidir, sino que tiene que ser algo que ya está premeditado. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener respuestas emocionales que sean las que nosotras queremos tener? Y acá les voy a dar dos técnicas. La primera técnica tiene que ver con la evaluación, ¿sí? Yo voy a cambiar esto. Hay muchas técnicas, ¿sí? Hay algunas que se hacen antes, otras se hacen acá, otras se hacen acá, ¿sí? Yo hoy solo le voy a dar dos que son para mí las más importantes, pero la primera es una reinterpretación de la situación, ¿sí? Voy a evaluar distinto. ¿Qué pasa? Normalmente yo estaba en un cumpleaños, ponían la torta y mi evaluación era como, vine a comer torta básicamente. Yo iba a los cumpleaños a comer torta. Entonces, era como, wow, llegó el momento de la torta, respuesta emocional, felicidad, ansiedad por comer, ¿sí? Ahora, yo lo que hago es reinterpretar esa situación. Yo estoy en el mismo cumpleaños, traen la torta, pero la evaluación que yo voy a hacer es que yo vengo a los cumpleaños por la persona que cumple años, ¿no? A compartir con mi amiga, a encontrarme con otras personas, a charlar, a divertirme. O inclusive puedo hacer una interpretación de que la torta yo la veo y ya me genera rechazo porque ya sé que después me hace sentir mal, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo voy a cambiar la evaluación, ¿sí? Lo que yo pienso de ese estímulo y me voy a sentir de dos maneras distintas. ¿Estamos hasta acá? Por eso sube tan rápido el enojo, sí. ¿Tanto el hombre como la mujer cambia de emociones? Sí. Las emociones son las mismas para ambos. Nada más que solemos estar como más entrenadas las mujeres con respecto a las emociones, pero porque le damos más interés, nada más. Biológicamente es lo mismo para ambos.
es nada de tiempo y puede ser catastrófico. Sí, tal cual. Es lo que sucede a veces en una discusión, cuando uno viene hablando, viene hablando, viene hablando, y en un momento te enojaste y dijiste algo que voy a decir, ¿para qué dije lo que dije? Sucede por eso. No tengo la capacidad de pensar, qué es lo que les explicaba hoy, o sea, tengo mis neuronas están prendidas en una emoción muy alta y no puedo pensar. Y algo importante que no les dije, no importa si la emoción que estoy sintiendo es placentera o displacentera, si la intensidad es alta, yo no puedo pensar, ¿sí? Si yo estoy eufórica, puedo agarrar el auto y salir a la ruta 200 y no me voy a dar cuenta que no es una buena decisión, ¿sí? Tiene que ver con eso. Cuando uno está muy feliz, también hace cosas que al otro día se arrepiente. Realmente hay que contar hasta 10. Sí, es contar o respirar. Aprender a respirar hace que pongamos la atención en otra cosa y nos da perspectiva. Bien, entonces, ahora me gustaría que todos piensen en una emoción displacentera, ¿sí? En algún momento que sientan, por ejemplo, esto que me decían hoy, ansiedad, angustia, cualquier cosa. Bien. Esta es la segunda técnica que les voy a enseñar. Esto es PNL, ¿sí? Bronca, cualquier emoción. Quiero que empiecen a sentir esa emoción y que sean conscientes de lo que están sintiendo. Probablemente la sientan entre los hombros o la garganta y la cadera, ¿sí? No importa dónde, quiero que sean conscientes de eso que están sintiendo. Sí, se suele sentir mucho acá, en la boca del estómago, o acá como que me falta el aire, pero donde ustedes la sientan va a estar bien. Ahora quiero que se imaginen qué forma tiene esa emoción. Puede ser algo amorfo, ¿sí? Que no tiene forma, puede ser como una piedra, puede ser una pelota, puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo. Cualquier forma es válida, ¿sí? Piensen qué forma tiene su emoción. ¿Y qué color? Ahora quiero que piensen en la textura de eso, de esa forma. ¿Es suave, es rugosa, es áspera, es dura? ¿Es como una plastilina? ¿Es como un globo? ¿Se siente pesada? Pónganle forma. Y identifiquen si se mueve, ¿sí? A veces podemos sentir que algo gira. Entonces, si yo siento que mi emoción se está moviendo, si se está moviendo en sentido horario, voy a empezar a frenarla y hacer que gire al revés. ¿Sí? Y si tiene color, forma, empiecen a jugar y a cambiarle el color. Por ejemplo, si es oscura, pueden cambiarle el color y la hacen
de muchos colores, con brillo, la hacen blanca. Cámbienle la textura, si es algo rugoso o pesado, me voy a imaginar, por ejemplo, si es como una piedra o una pelota pesada, me voy a imaginar que es un globo. Entonces, automáticamente, eso va a cambiar. Y quiero que a medida que van jugando con eso, piensen, identifiquen si siguen sintiendo la misma intensidad o si bajó. Bien. Ahí se había puesto, yo siento que me aplasta, ¿sí? Si me aplasta es porque es muy pesado. Entonces, imagínate que cambia el material de eso, sea la forma que sea, si es algo amorfo, empiezo a imaginarme que está hecho de aire, que es un globo de helio, por ejemplo. Entonces, automáticamente me lo voy a sacar de encima. Si quieren pueden prender los micrófonos y vayan contándome si sienten igual, si bajó o si desapareció directamente. Mercedes, ahí escribió que bajó. ¿Debo disfrazar lo que siento? No, Mercedes, no es disfrazar, es cambiar. Es aprender a gestionar y bajar la intensidad de esa emoción displacentera. Por eso les dije que sea algo displacentero. Y al llegar acá. Janina dice, elegí dos emociones, seguí tus pasos y al llegar a cambiar la forma ya me había olvidado, me distrajo pensar en otra cosa. No es que se distrajeron y que por eso dejaron de sentir. Es que nosotros para sentir algo nos hacemos una imagen mental, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que les expliqué? Que lo que pensamos, el iceberg, lo que pensamos influye en cómo nos sentimos, ¿sí? Entonces, tenemos una representación mental de lo que es, por ejemplo, la ansiedad, lo que es el enojo, lo que es la ira. Entonces, cuando nosotros le ponemos forma, identificamos, le ponemos color y demás, y cambiamos eso, la intensidad de la emoción baja. Y a mí me alivió. ¿Lo pudiste hacer desaparecer, vale? ¿O solamente bajaste la intensidad? No, me desapareció. Desapareció. Bien. Esto que yo les hice hacer es así de simple, ¿sí? Entonces, si en algún momento, no sé, ustedes sienten ansiedad, enojo, frustración, angustia, piensen en esto. Primero es cómo me siento, ¿sí? Le pongo como un nombre. Ya con identificar la emoción, esa emoción ya va a bajar. Segundo, le pongo una forma. La identifico dónde la siento y le pongo forma o identifico esto, si se mueve, porque yo les dije en espiral, pero a veces, no sé, porque es lo más común. Pero si ustedes sienten que, no sé, que se corre de izquierda a derecha, bueno, hago que corra al revés, ¿sí? Si corre de abajo para arriba, de arriba para abajo, siempre es cambio lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, si esto que les digo, si giraba para un lado, yo mentalmente voy a hacer que gire para el otro. Cuando yo logro hacer eso, automáticamente la intensidad de esa emoción baja o desaparece y para aparecer otra, ¿sí? Si yo dejo de sentir ansiedad,
probablemente empiece a sentir, por ejemplo, tranquilidad, bienestar, comodidad, o como le quieran llamar, ¿sí? ¿Cómo estamos hasta acá? Bien. Miriam, veo que pusiste igual es muy, muy pesado. ¿Lo pudiste hacer? Ahora bajó, pero en el momento real bajará. Sí. O sea, nuestra mente no sabe si lo que estamos viviendo es real o imaginario, ¿sí? Entonces, se hace exactamente lo mismo. Lo que sucede es que en el momento real, tal vez puede llegar a ser un poquito más complejo identificar qué es lo que siento por esta cuestión de que tengo menos neuronas para pensar, básicamente. Pero sucede lo mismo. Así se curan las fobias, ¿sí? Que es la fobia es un miedo exagerado. Este ejercicio, obviamente que bien específico y acompañado y demás, ¿no? Pero esto sirve para los ataques de pánico, para las fobias, para un montón de cosas. Es un ejercicio propio de la PNL. Miriam dice que sí, que lo pudo hacer, buenísimo. Chicas, ya son casi las 9. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo que quieran agregar? No, la única duda que tengo yo es, a ver, acá tranquila, sentir que estoy enojada es una cosa, pero no sé, mi nene hace algo que lo quiero retar y yo de 1 a 10 pues, prendo como un fósforo. En ese momento, ¿cómo uso neuronas para detener mi locura? Porque ya me enojé, ya le grité, después Bien, puedo pensar cómo me sentía, pero en ese momento estoy enojada. ¿Cómo parás la bien. emoción o lo que sentís? Paso número 1 es, en el momento, esto de entrenarlo, ¿sí? Esto se hace con anticipación, ¿no? Entonces vos vas, por ejemplo, en una sesión o con acompañamiento, se empieza a hacer esto, es decir, bueno, ¿en qué caso puntual, contame un caso puntual que te hayas enojado? Y ahí vos vas a sentir el mismo enojo que en el momento, porque nuestra mente no puede identificar si lo que nosotras estamos viviendo es real o imaginario. Entonces, si vos me contás una situación en la que te recontra enojaste con tu hijo, vas a sentir la misma intensidad de enojo, ¿sí? Y ahí lo que se hace es reinterpretar y empezar a, por ejemplo, cambiar tu voz. Si yo ahora te digo, pensá en esa situación cuando vos le gritás, ¿no? Y ahora cambiate la voz. Mentalmente, ponete una voz desde Moni Argento, Mickey, no sé. Bien, ya te empezaste a reír. Automáticamente, ¿qué va a pasar? Cuando vos estás en esa situación, vos vas a empezar a gritarle, a querer gritarle, pero te va a salir mentalmente la voz de Moni Argento, por ejemplo, ¿no? Y ya te va a dar gracia y ya no lo vas a poder retar de la misma manera. Entonces, se trabaja mentalmente con los pensamientos, para que eso que no queremos no suceda, digamos. Sobre todo se trabaja mucho con la risa, esto que te digo, ponele la voz de tal cosa. O, por ejemplo, algo que se hace es, sobre todo con las mamás, porque este caso sucede mucho, yo no me quiero enojar o gritarle porque sé que no colabora nada, sin embargo, bueno, es como, a medida vos entras a tu casa, imagínate que entras a tu casa y ya ves el desorden, por ejemplo, ya ves que está todo hecho un lío, ya te empezás como a enojar. Bueno, mientras que vos identificás eso, imagínate que te vas transformando en Hulk, como que te vas poniendo tu cara, pero con el cuerpo de Hulk transformándote. Y la voz que te genera gracia. Ya
no te puedes enojar. O sea, si te estás riendo, no estás enojada, básicamente. Son incompatibles. Entonces, es esto, se transforma una emoción en otra. Y otro tip, que esto es muy simple de aplicar, es, sí, la situación que me enoja, vamos a suponer, está en la pieza, yo no reto a mi hijo en la pieza, ¿sí? Porque vamos a suponer que, no sé, que está todo desordenado o que yo le pedí que ordene la pieza y no lo hizo y está sucio, está desordenado y demás. Entonces yo voy a la pieza, veo todo eso, me enojo. Bueno, salgo de ahí, porque la conexión visual, si yo estoy viendo algo, hace que esa emoción se sienta más alta, más intensa. Entonces, uno de los tips es no conectarme con lo que me enoja. También sirve Claro, para... ¿Sí? Si una por persona... eso Ceci nos dice que salgamos de la cocina. Sí, tal cual. Porque si yo estoy hablando, por ejemplo, si yo estoy hablando con una persona que me cae mal y la miro a los ojos, probablemente todo lo que diga me caiga peor. Si yo saco la mirada, no es que me voy a poner a mirar el suelo, pero me puedo hacer la boluda como que estoy mirando y no te miro, voy a tener una interpretación más crítica, digamos, de lo que está diciendo. Si la estoy mirando, me va a caer mal, seguramente. Y esto es lo mismo. Si yo, por ejemplo, me empiezo a pensar en que quiero comer tal cosa y me quedo en la cocina, la atención está focalizada en eso. En cambio, si yo salgo y me voy afuera, salí y volví a entrar. Ya cambió. Cambié el contexto. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que era experiencias pasadas, contexto, interocepción. Yo cambio el contexto, cambia lo que siento. ¿Cómo detener la angustia? Con esto, a ver, no quiero pecar de simplista, pero primero les explico esto. Todas estas técnicas sirven para casos del día a día, ¿sí? No soy psicóloga ni nada de eso, ¿sí? En casos excesivos de angustia y demás, pido ayuda. Pero es muy importante saber esto. Nosotros, por lo general, solemos decir esto. Me agarró una angustia, me agarró una ansiedad, como si la angustia o la ansiedad me cayeran encima y yo estoy acá, no puedo hacer nada. No me agarró nada, ¿sí? Fueron mis pensamientos. Y en mi mente mando yo, ¿sí? Entonces, si yo quiero cambiar lo que estoy sintiendo, tengo que darme cuenta que tengo que dejar de repetirme el mismo cuento porque no me está ayudando, ¿sí? Si yo estoy pensando, nosotros tenemos estrategias mentales y nuestra mente es experta en hacernos sentir mal, en hacernos sentir, no sé, ansiosos, angustiados, preocupados, ¿sí? Si yo todo el tiempo estoy pensando por lo que va a suceder mañana, empiezo a pensar en lo que va a pasar mañana, ¿no? Y si pasa esto, y si pasa aquello, ¿no? Y yo que no puedo controlar esto, no puedo... Automáticamente me voy a sentir preocupada, me voy a sentir ansiosa. Pero si yo empiezo a decir, mira, la verdad que no importa lo que suceda mañana, porque total, el control lo tengo yo, ¿sí? Automáticamente me voy a sentir de otra manera. Entonces, es importante darse cuenta de lo que estoy pensando y cambiar ese pensamiento por otro que sea más útil. Marisa dice, me da angustia ver los perritos afuera cuando hace frío o llueve. Marisa, eso es algo típico, digamos, si yo me quiero sentir angustiada y yo ya sé que eso me da angustia, los voy a empezar a ver por todos lados. En cambio, si yo empiezo a pensar que los perros justamente son animales que están hechos por naturaleza
para estar afuera, que son inteligentes, que si, no sé, que si se están mojando es porque quieren, porque si no son inteligentes y buscan otros espacios, otros lugares, si yo empiezo a pensar eso, ya voy a dejar de sentirme como me siento. ¿Sí? Y esto también es, ¿me sirve pensar esto que estoy pensando? Espectacular, lo sigo pensando y lo uso a mi favor. No me sirve, me hace sentir de manera displacentera, cambio lo que estoy pensando. ¿Sí? Sí, yo no puedo dejar de pensarlo. Otra de la puerta de los dueños, a mí me genera rabia por esos dueños que no hacen nada por ellos. No, Pero y vos, yo los veo. Vamos dos amigas y yo. La única que los ve soy yo, obvio, porque vos le estás poniendo atención a eso. porque soy yo. Porque Los otros, no lo había visto. no, No me di cuenta. ni hablar. Ni hablar, tu atención está puesta en eso y vuelvo, o sea, en este caso es los perros, ¿sí? Pero sea lo que sea, ¿sí? Sí. Si yo, donde pongo el foco, pongo la energía, ¿sí? Mi mente va a empezar a detectar eso que yo no quiero ver. Si yo digo no quiero ver tal cosa, otra cosa súper importante, si ustedes dicen no quiero sentir ansiedad, angustia o lo que sea, el foco está puesto en lo que no quiero, o sea, voy a sentir eso que estoy diciendo que no. La pregunta es, si yo no quiero estar ansiosa, ok, pero ¿cómo sí quiero estar? Tranquila, en calma, feliz, confiada, segura, ¿de qué manera, sí? Entonces, cuando yo identifico cómo quiero estar, pongo el foco en eso, en cómo hago para sentirme tranquila, no cómo hago para dejar de sentir ansiedad, es cómo hago para sentirme tranquila. Mucha práctica. Sí, tal cual, es un entrenamiento, es enseñarle a nuestra mente cómo pensar, es aprender a direccionar nuestros pensamientos para que nos sean útiles. Tenemos una Ferrari, digo yo, acá adentro, y la usamos como un fitito. Te pregunté yo qué diferencia si entre el hombre y la mujer tenemos las mismas emociones, porque por ejemplo a mí me preocupa eso de los animales, yo siempre estoy pensando, ay, no le pasará nada a mis hijos, yo soy un poco extremista, yo bueno, amén de que la fobia, el espanto que le tengo a los sapos, bueno, y en cambio a mi marido él no, él todo como minimiza, Pero eso es por él formas de pensar. Porque a mí me parece, yo siempre preocupada por mis hijos, si les falta algo, y atenta al teléfono por si me necesitan, los tengo todos No. lejísimos. ¿Qué puedo hacer yo a 200 kilómetros de distancia de mis hijos? Nada, llorar, Mm. nada más. Ser feliz, para que ellos estén tranquilos. Dice Celi, en Sí, mi sí. familia hay casos de ansiedad profunda y depresión, y eso es lo que me recomendó el médico. Siempre, siempre sonreír. El cerebro no sabe. Sí, es esto, es decidir, vuelvo. Hay casos en los que se necesita ayuda, no como en todos los aspectos. Cuando algo no puedo, no me sale sola, hay gente que se dedica a esto, entonces busquen ayuda porque hay muchas terapias de todo tipo, ¿sí? Pero si, no sé, si fui a un psicólogo y no me sirvió, prueben con otro, prueben con otras terapias. Yo hago PNL y para mí es espectacular, pero no tiene que ser esto, ¿sí? Cualquier cosa que les sirva es bienvenida. Chicas, ¿alguna pregunta más? Esto me recomendó PNL, sí, para mí es espectacular. También. ¿Mm? ¿Qué estás vos? Acá. Amelia, ¿ibas a hacer alguna pregunta? No te escuché.
Bueno, chicas, esto ha sido todo. Les voy a escribir acá para Igia, es mi Instagram. Cualquier duda, ahí se los puse en el grupo. Cualquier duda, consulta que tenga, me escriben. Voy a estar encantada de responder. Muchísimas gracias por el tiempo y la atención y ya nos estaremos viendo. Que tengan una buena noche. A Adiós. vos. Gracias, hermosa. Gracias. Chao, chao. Chau, chau.